Ajá. Entonces con esto aquí. Sí, hace una prueba. Punta para abajo. Ahí está. Hablas al frente, pero punta desde acá. Ok. ¿Ves a control que así? De ida. Sí, para adelante. ¿Listo? Muy buenos días, me presento, mi nombre es Jorge Paredes y junto con mi compañero Edwin Gutiérrez vamos a presentar nuestra unidad didáctica denominada Ley de Seno. Agradecemos a nuestra tutora Nora Benítez por este esfuerzo que nos hizo. Proponemos un contenido, un primer momento una breve introducción, un segundo momento la articulación de los contenidos, un tercer momento los aspectos cognitivos, un cuarto momento la estructura global, un quinto momento las tareas de aprendizaje y de evaluación y por último las conclusiones. Con relación a la introducción, queremos dar dos propósitos que nos llevaron a nuestra unidad didáctica. Uno de ellos es fomentar el aprendizaje mediante la implementación de tareas diseñadas para fortalecer el manejo de conceptos y procedimientos que se desarrollan en situaciones relacionadas con la ley de seno. Y otro que es brindar herramientas necesarias para explorar y resolver problemas geométricos relacionados con triángulos no rectángulos. En el contexto de la implementación, nuestra unidad, digamos que la ubicamos en la institución educativa distrital Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino, de carácter oficial, ubicada en la zona urbana de la ciudad de Santa Marta. Los estudiantes que allí ingresan son los estratos 1, 2 y 3, pero esta institución se caracteriza por tener un nivel de desempeño sobresaliente según el IPFES. Asimismo, esta unidad fue diseñada para los estudiantes de grado décimo, cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años. Tuvimos en cuenta los estándares básicos de competencia, sobre todo el de 10 y 11, que está relacionado al pensamiento espacial y sistemas geométricos, y también hicimos las evidencias de aprendizaje de los derechos básicos, en los cuales resumimos de la siguiente manera: comprender y utilizar funciones para modelar fenómenos periódicos y justificar las soluciones. En relación con la estructura matemática, vamos a ver cuáles son los conceptos que están relacionados al tema. Proponemos el siguiente esquema, en el cual hicimos un recorrido histórico, lo cual nos permitió también determinar, digamos, aspectos claves como son ángulos y los triángulos y la clasificación de ellos, también la circunferencia unitaria y estos aspectos que están encerrados en esos recuadros morados, digamos que fueron los centrales de nuestra unidad. Cabe destacar que las flechas indican esos conceptos claves de nuestra unidad también. Asimismo, pues pusimos la estructura conceptual en donde destacamos los conceptos y procedimientos que son necesarios para desarrollar el tema. Entre estos también pusimos un esquema e identificamos en los recuadros los conceptos y en las líneas punteadas o guiones los procedimientos. Por ejemplo, tenemos lados y ángulos para los conceptos, asimismo que las proporciones, pero también dentro de las proporciones podríamos decir que existen unos procedimientos que el estudiante debe hacer, como es el uso de propiedad fundamental de las proporciones, que eso expresan la ley de senos. También analizamos unos sistemas de representación, los cuales son las diferentes formas en que nosotros pudimos de pronto representar la ley de senos. Identificamos a través de este esquema los 7 sistemas de manera general, por así decirlo. Entre estos tenemos pictórico, simbólico, geométrico, gráfico, ejecutable, numérico y tabular. Y, por ejemplo, en el sistema simbólico nos apropiamos de los enunciados algebraicos, que es donde se caracteriza la ley de senos. Asimismo, como eje central, por así decirlo, de nuestra unidad, tenemos el sistema de representación ejecutable a través del aplicativo GeoGebra, que lo vamos a mostrar a continuación, a través de un ejemplo. Si nos damos cuenta, usamos el aplicativo GeoGebra para de pronto demostrar la parte de cómo se utilizaba este aplicativo a la hora de demostrar la
la ley de seno. Y es por esto que utilizamos la parte geométrica. Cuando utilizamos la altura, eso nos dio unos valores y lo hicimos tabular de tal forma que se evidenciara esa ramificación con el sistema ejecutable. Asimismo, con base en esto, también destacamos que veíamos la relación entre los senos de los ángulos con los lados y eso nos hizo rescatar el sistema simbólico como tal. En la fenomenología, digamos que fuimos minuciosos en cuáles fueron esas situaciones o fenómenos que contribuyeron al tema. Entre estos, proponemos el siguiente esquema en los cuales resaltamos estas situaciones o fenómenos que le dieron sentido al tema. Por ejemplo, cubrimiento de una puerta, altura de un árbol, inclinación de una torre, construcción de una carretera, altura de un avión, etc. Estos fenómenos nos ayudaron para ubicarlo en unos contextos fenomenológicos, determinar longitudes o distancias o determinar la medida de ángulos. Asimismo, con estas características lo ubicamos en dos subestructuras, que fueron triángulos con dos ángulos y un lado conocido y triángulos con lados y un ángulo conocido. Con relación a las expectativas de nivel superior, tuvimos en cuenta el marco conceptual PISA, teniendo presente lo que fueron los procesos matemáticos, formular, emplear, interpretar y evaluar, y las 7 capacidades matemáticas fundamentales. A continuación mostraremos una relación entre los procesos matemáticos con las capacidades matemáticas. Aquí está el ejemplo, el proceso matemático de interpretar y evaluar y la capacidad matemática fundamental, razonamiento y argumentación, que de pronto la condensamos en lo siguiente. Cada vez que los estudiantes dan argumentos que validan sus procedimientos y establecen la coherencia de los resultados sobre la medida de los lados o ángulos del triángulo. Posteriormente, esto nos dio pie para hacer o diseñar o de pronto visionar 2 objetivos de aprendizaje, los cuales fueron los siguientes. Un primer objetivo, que es proponer argumentos basados en las medidas obtenidas al resolver el triángulo o rectángulo, dado una situación problema, y un segundo objetivo, que está relacionado a emplear estrategias para la solución de situaciones presentadas en enunciados en los que intervienen triángulos no rectángulos. ¿Qué pasó con estos 2 objetivos? Que nos dio la siguiente información. Buscábamos que los estudiantes adquirieran destreza para justificar apropiadamente la solución de un problema mediante el uso adecuado de la ley de seno. Asimismo, propusimos, con base de la parte ya afectiva, propusimos 3 expectativas de tipo afectivo. La primera, que está enfocada a desarrollar confianza para que el estudiante justifique la representación que hace. La segunda, que diseñe o desarrolle la curiosidad por desarrollar estrategias. Y una última, que es desarrollar hábitos por argumentar la solución de un problema. Porque a veces muchos de los estudiantes, digamos que no daban una respuesta coherente con lo que se quería y no tenían esa forma o esa familiaridad de, digamos, expresar las cosas con base a la situación. También identificamos unas dificultades y errores en los cuales los estudiantes podrían incurrir. Aquí presentamos una tabla donde identificamos 6 dificultades, como lo pueden apreciar, y también asociamos a ello unos errores. Nos vamos a enfocar, por así decirlo, como ejemplo, en la dificultad 4, que está relacionada a dificultades para operar matemáticamente una ecuación lineal con una incógnita. Y un error que se puede presentar o que pueden incurrir los estudiantes es que pueden realizar una resta entre medidas de ángulos cuya diferencia es un ángulo negativo. Con relación a los criterios de logro, describimos esos procedimientos que hacen parte de la estrategia de solución para que los estudiantes desarrollen. También propusimos para cada uno de los objetivos que hablábamos anteriormente unos criterios de logro. Aquí solamente escogimos algunos para presentarlo a manera de ejemplo. Por ejemplo, nos enfocaremos en el objetivo 2, que tenemos los criterios 2.13 y los criterios 2.14, donde el estudiante puede calcular el ángulo mediante la expresión inversa, o también hay el ángulo desconocido utilizando el ángulo exterior al triángulo. Con base en estos criterios de logro para el alcance del objetivo, se propuso un esquema de representación
que lo veremos a continuación, para el objetivo 2, donde podemos ver cómo los estudiantes pueden hacer diferentes procedimientos para llegar al logro final, que es el criterio de logro 2.15. A manera de ejemplo, en la parte superior podemos decir que el estudiante puede utilizar la información de los lados, puede calcular el ángulo que conforman un par lineal y así sucesivamente. Acá, cuando ya el estudiante haya conseguido el ángulo, puede utilizar la expresión seno y también puede hallar el ángulo desconocido exterior al triángulo para posteriormente utilizar las medidas y dar una respuesta coherente a la situación. Esto nos permitió también que nos ayudó para la implementación de las tareas. Bueno. Continuemos entonces con nuestro esquema general de la unidad didáctica, en el que procuramos organizar todas las actividades, acciones, tareas que conforman este esfuerzo que llevamos al aula con los estudiantes de la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino. Algunas de esas situaciones que queremos mencionar son la tarea diagnóstica previo a las tareas de aprendizaje, las tareas de aprendizaje, 2 por cada objetivo, y la implementación del examen final. ¿Listo? Vamos a detallar algunos aspectos de estas distintas tareas. Para la tarea diagnóstica, ¿qué queremos verificar? Que los estudiantes tengan los conocimientos necesarios previamente a la implementación de las tareas de aprendizaje. Es decir, hay unos preconceptos que queremos verificar que los estudiantes tengan a cabalidad para que podamos identificar las dificultades y errores que realmente hacen parte de la unidad didáctica y abordarlos. Por ejemplo, identificamos entre estas 19 conocimientos previos que los estudiantes debían identificar ángulos interiores y exteriores a un triángulo antes de las tareas de aprendizaje, aplicar la propiedad de la suma de ángulos interiores y verificar que 2 ángulos forman un par lineal son suplementarios. Un ejemplo de la tarea diagnóstica que cuenta con preguntas de selección múltiple y con preguntas abiertas, todas justificables, es decir, los estudiantes tenían que hacer algunos procedimientos para mostrar cómo se resolvía cada una de esas tareas. Aquí ponemos uno de los ejemplos en los que se les preguntaba por este par de ángulos A y B, en los que los estudiantes debían poner, digamos, verificar el conocimiento previo número 9, donde se trataba de establecer que los 2 ángulos A y B señalados ahí formaban un par lineal y debían verificarlo pues con la propiedad. Seguido de la tarea diagnóstica, entonces vienen las tareas de aprendizaje del objetivo 1 y del objetivo 2. En las primeras tareas de aprendizaje, bueno, en todas, en general, tratamos de hacer tareas que fueran muy cercanas a los estudiantes. Es decir, que ellos pudiesen reconocer los escenarios en los que se desarrollaban las situaciones, de tal manera que le encontraran sentido y tuvieran motivación para resolverlas. En el aula propusimos la tarea 1.1, que se trataba de un dron que recorre algunos sitios turísticos de la ciudad de Santa Marta. Ellos tienen bastante conocimiento de ello, así que identificaron rápidamente el mapa. La tarea pieza se trata de un diseño de una pieza que debe realizar un operario para construir piezas a medida para vehículos que tienen averías. También pues muy cercano. Aquí algunas de las virtudes que encontramos para esas tareas, por ejemplo, utiliza información visual, contribuye con la elaboración de argumentos y promueve la interacción de los estudiantes. En la tarea pieza los estudiantes tenían unos roles bajo trabajo cooperativo, en lo que uno era el interventor, el otro era el operario, etcétera, y podían pues plantear sus discusiones al interior de los grupos. Análogamente con el objetivo 2, en este caso la tarea tienda escolar, que se refiere a una situación que se da entre la cancha de fútbol de la escuela y la tienda escolar. Los estudiantes reconocen muy bien la situación y la tarea rampa que voy a precisar más adelante a profundidad. Con estas tareas del objetivo 2 buscamos que los estudiantes analicen situaciones que se relacionan con contextos escolares, las 2 tienen que ver con contextos escolares, diseñen o representen pictóricamente una situación y usen elementos auxiliares al triángulo como los ángulos exteriores. Voy a utilizar como ejemplo de todos estos elementos de las tareas que lo hicimos para cada una. No voy a precisar en todos, pero voy a mencionar algunos de ellos como ejemplo. Para la tarea rampa, en el segundo objetivo, ¿qué queríamos destacar? Pues primero, hay una dificultad
de movilidad reducida en la escuela y los estudiantes la notan. Hay algunos estudiantes que tienen dificultades y profesores también. Segundo, la pendiente de la rampa que sube al auditorio de la escuela es muy pronunciada, hay que solucionar el asunto. Tercero, en Colombia existen unas normas técnicas que regulan esa construcción y ese diseño de rampas. Así que, pues, la mejor oportunidad es una tarea para que ellos vean cómo las matemáticas tienen gran utilidad. Esperábamos que los estudiantes establecieran y discutieran, fuesen críticos para ver si esa rampa se debía, el nuevo diseño propuesto atendía la norma técnica y solucionaba la dificultad de movilidad reducida. Para esta misma tarea, este es el grafo de criterios de logro, es decir, los estudiantes establecen, digamos, identifican una información con la gráfica, luego hacen algunos procedimientos como, por ejemplo, completar el par lineal mediante los ángulos de la figura. Hay unos errores y unas ayudas asociadas con ese criterio de logro, por ejemplo, que asigne la misma medida del ángulo exterior a los ángulos interiores adyacentes, es decir, como que los transpone, y nosotros proporcionamos unas ayudas para que ellos pudieran continuar con la tarea. Así los estudiantes siguen desarrollando sus procedimientos, implementan la ecuación o la estructura de la ley de seno, su expresión algebraica, utilizan la función inversa de seno y luego tienen que volver a utilizar el ángulo exterior para determinar el ángulo interior no adyacente. En este caso, también incurren en algunos errores para los que proporcionamos ayudas mediante ejemplos. En este caso presentamos, si la medida del ángulo exterior es 25, entonces la suma de los interiores no adyacentes debe ser exactamente 25. Finalmente, los estudiantes proponen unos argumentos y me voy a referir a eso en las conclusiones. Esta tarea promueve los sistemas de representación geométrico, simbólico y numérico. Los estudiantes tienen que identificar distancias y ángulos en ese esquema de la rampa que se debe diseñar, de tal manera que hay elementos de la geometría, como vimos en un ejemplo anterior, cómo se conectaban todos los sistemas de representación. Además, tienen que calcular ángulos y distancias dentro de esa situación, de tal manera que utilizan la expresión de la ley de senos y utilizan los cálculos numéricos. Algunas actuaciones del profesor. Esperamos que, así como en la implementación tuvimos la experiencia, el profesor que desee implementar esta unidad didáctica se enfoque en los procedimientos asociados con los ángulos suplementarios, el par lineal, los elementos auxiliares, porque es una cuestión muy propia de esta tarea, y que haga un recorrido por los cursos para revisar cómo los estudiantes usan esa información. En las sugerencias metodológicas, pues revisar que se tenga todos los elementos, digamos, para proyectar un video que está en las ayudas, donde se le da a los estudiantes una introducción sobre la norma técnica colombiana y que siempre promueva el diálogo y la discusión de los estudiantes. O sea, esa parte sugerimos que no se la salte. Bueno, para verificar los aprendizajes de los dos objetivos propusimos 4 tareas de evaluación, 2 para cada objetivo. Este es un ejemplo en el que utilizamos la Torre de Pisa, muy conocida por los estudiantes, también como un ejemplo muy pictórico, en lo que deberían establecer unas distancias y unos ángulos de un turista que quería tomar una fotografía de la torre. Para esto proponemos unos indicadores o una rúbrica de indicadores que establece en qué nivel de desempeño se encuentran los estudiantes según los procedimientos que hacen y los errores en que incurren cuando hacen esos procedimientos. Por ejemplo, un estudiante estará en nivel de desempeño básico si incurren los errores E2, E9 y E35, es decir, tiene dificultades para presentar pictóricamente la situación y de pronto algunos de los datos asociados no están ubicados, digamos, inicialmente de la manera correcta. Estos no son todos los indicadores, son algunos de ellos. Bueno, en las conclusiones, los materiales y recursos que utilizamos, esto es basado sobre todo en la experiencia de implementación y en el rediseño, es decir, la nueva construcción de la unidad didáctica. Los recursos que utilizamos procuramos que fuesen muy asequibles para los estudiantes y el profesor. También en las tareas de aprendizaje pensamos siempre acercarla a sus contextos, tanto escolares como de vivencia de su entorno, digamos, de ciudad. Generan oportunidades para que interactúen, así que se promueven las habilidades sociales en el trabajo cooperativo. También observamos que el diario del estudiante, los estudiantes particularmente con los que implementamos fueron muy sinceros. Fue un plus tener unos estudiantes que
se autoevaluaban sin ningún inconveniente. Aquí tuve dificultades, debo mejorar esto. Eso para nosotros fue fundamental para mejorar la unidad didáctica. Enriquecieron de manera progresiva sus argumentos, es decir, al comienzo algunos colocaban la respuesta es este número y luego decían la rampa debe disminuir en tantos grados para que se solucione por tal cosa, y eso pues también fue muy positivo. La experiencia del profesor, tener en cuenta su implementación le permite tomar decisiones a futuro, y esta unidad didáctica está abierta para que se ajuste como se desee en la medida del aula, de la escuela y del entorno. Queremos agradecer, me tomo unos 30 segundos más, a la Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino por el espacio para implementar, a los maravillosos estudiantes de 10-3, hoy 11-3, que casualmente son mi grupo y algunos creo que me están viendo, y a la Universidad de los Andes, una cuña ahí radial, a la Universidad de los Andes, a nuestros formadores, profesor Pedro, especialmente también por este cierre de los últimos módulos, a nuestra tutora, 2 años de acompañamiento y de sugerencias fundamentales, y pues no podemos dejar por fuera a los mejores compañeros del mundo y a nuestro compañero de Mat 11, la mejor corte. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención. Bien, muy buenos días para todos. Es un honor estar aquí acompañándoles en esta socialización de los informes finales de sus trabajos de maestría que me imagino que les generaron muchas noches sin dormir y muchos días perdidos de compartir con sus familias y demás, pero que seguramente les está dejando el corazón hinchado, ¿cierto? De contento porque han terminado con un proceso y un proceso muy bueno por lo que hemos visto hasta ahora. En particular, quiero dirigirme a estos 2 excelentes maestros que tuve la gran oportunidad de asesorar a lo largo de estos 2 años. Creo que al parecer me gané la lotería y me tocaron 2 excelentes maestros, de verdad, en toda la plenitud de la palabra. Ellos desde el comienzo han demostrado pues un gran compromiso por elaborar sus informes, ¿cierto? Sus borradores incluso tenían ya una alta calidad y pues lo que vi es que recibieron muy bien las sugerencias, pero también tuvieron el criterio para decir estas sugerencias no tanto, ¿cierto? Entonces, me parece que eso está muy bien porque, pues si bien nosotros los tutores tenemos unas ideas, pues ellos también, ¿cierto? Y pues es importante pues asimilar las cosas que vienen bien para mejorar. El proceso de mejora también fue bastante significativo, tanto así que en algunos momentos, pues empecé a tener dificultades para encontrar errores. Debo confesar que me tardé más tiempo, incluso en esos donde no habían tantas cosas, porque pues tenía que ser muy creativa para encontrarles, porque yo siempre trataba de buscar algunas cosas en que podían, pues, en mejorar en redacción, etcétera. Bueno, lo cierto es que creo que gracias a todo el apoyo de los formadores, de los mismos jóvenes, de los compañeros, de todo lo que hemos tenido, se ha logrado una muy buena, bueno, se ha logrado la meta con muy buenos resultados, es lo que quiero decir. Les agradezco por la oportunidad también de haber aprendido de ustedes. No tuvimos como esa conexión personal, pero todo el tiempo esa relación profesional también me parece que fue muy enriquecedora y los felicito por tan excelente trabajo. Entonces, podría sentir hasta el momento que he tenido de verdad la suerte de tener el mejor grupo. Muchas gracias, profe Pedro, por este privilegio. A usted de verdad, gracias por permitirme esta experiencia. Muchísimas gracias para todos. Con permiso.
Una partecita de la costa para la fría boca. Gracias, señor. Muy amable de su parte. Gracias, muy amable. Luis. Esa es tu presentación, si mal no estoy, de todos modos, revisa. Espera, porque nos toca abrir la por el